como causa del deterioro político y económico del Estado mexicano. Pero el gobierno mexicano ha hecho show y ha pronunciado su guerra contra el crimen organizado, que ha costado dinero, sangre, ha descompuesto el tejido social, y con esta guerra ha sido afectado a toda la sociedad en conjunto. Y optimistamente sus intelectuales de la clase gobernante han dicho: los buenos somos más, porque los que han dicho esto solo han pensado para ellos, y estos mismos han levantado su voz indignados, rabiosos, como cuando mataron al hijo del empresario, que arrebatadamente después manifestó: si no pueden, renuncien. O cuando prendieron un casino en el norte del país, ellos, la clase política y sus voceros, quisieron reducir la emoción nacional a ese acto, como cuando asesinaron al hijo del poeta, y que súbitamente todos se unieron al movimiento, que por cierto, el poeta Javier Sicilia ha invitado a los grupos más conservadores del país, como la Coparmex. Tanto como el hijo del empresario o del poeta, o los daños materiales al casino, parecen ser solo pautas de indignación, de rabia, de movilización, de exigir al Estado la solución de todo esto. ¿Por qué marcan esta exacción de los pasos de los que se autoproclaman parte de la sociedad civil? Porque al final, por más indignados, por más comprometidos que estén con la paz, al final no responden sustancialmente con los de siempre, y desde hace mucho han sufrido todo esto, es decir, a los trabajadores. Estos responden a la rehabilitación, la reforma, el funcionalismo del Estado mexicano, que se está enfilando hacia el fascismo de carácter abierto. Pero al final, al obrero, o al empleado, o al jornalero, al asalariado, le da igual quién gane en las esferas del poder o en la controversia, si es adecuada o no esta guerra. Le da igual si los buenos son más, o si hay acuerdo entre el Congreso y el Movimiento por la Paz. Le da igual si el casino fue quemado. Le da igual no porque esté en la indiferencia, sino todo lo contrario. Le da igual porque desde mucho tiempo ha estado perdiendo esta estúpida guerra. En la de un bando u otro es tragedia o muerte para el trabajador, si es de los buenos o del crimen organizado, ya que como proletario tiene pocas alternativas: o servir a las gloriosas Fuerzas Armadas, que combaten con orgullo al crimen, que tiene bajas, muertes, desaparecidos, que ir del lado del crimen organizado, que también tiene bajas, muertes y desaparecidos, o tiene como opción el trabajador el seguir como esclavo asalariado. Eso mientras no es despedido y no se recluta en las estadísticas del desempleo. Esto no es reciente, ha sido siempre. Los trabajadores son en toda época y situación carne de cañón para las guerras que tiene la clase política. O son en todo caso solo números fríos, son la nota roja que diario leemos, y nadie por eso se ha indignado, ni ha pedido la renuncia de los políticos, ni la nación ha prendido en una sola vela, ni mucho menos guardamos memoria. Esta es para la clase trabajadora su situación. Y entonces, ¿qué importancia tiene esto con los estudiantes o con el resto de la sociedad? ¿Qué trascendencia tiene la participación de los estudiantes en la lucha con los trabajadores? Porque al igual que hace más de 40 años, las causas de los estudiantes estaban vinculadas con los obreros y sindicalistas, como igual la resistencia de los estudiantes chilenos, que van de la mano con la Central Unitaria de Trabajadores, como también los sindicatos que se organizan en el PAMI en Grecia, que se plantea una alternativa a la baroina del libre mercado, así como también los disturbios en Inglaterra, que se vieron protagonizados por un sector del proletariado. Curiosamente, la juventud fue la que tuvo más arrojo en las protestas. La importancia real es que las demandas estudiantiles se verán mermadas, sin perspectiva, cuando no estén vinculadas con las de la clase trabajadora, cuando no estén en el plano de un proyecto más amplio. Las demandas y las luchas estudiantiles solo tienen trascendencia en cuanto también recogen las demandas sociales y las hacen suyas. Para nuestra generación, que apenas conoce la situación de hace más de 40 años, se nos hace fácil martirizar aquella época. Se nos hace hasta complaciente ubicarlos como una lucha aislada, que solo quedó en charcos de sangre, en la anécdota y en el discurso del político parasitario. Y para nuestro conformismo habitual, lo regocija mirar desde lejos aquellas resistencias, aquellos esfuerzos, ya sea desde la distancia del tiempo o ya sea desde el lejano territorio que creemos no tenemos nada que ver, o que ya sea desde el acostumbrado sofá del intelectual, que pocas veces sale de su papel reflexivo y que más bien se asemeja a aquella vaca que miraba desde lejos el pasar del ferrocarril. Somos en tanto la generación perdida en el limbo político, que sin conocer ni reconocer esas luchas como sus reivindicaciones, como nuestras reivindicaciones, tampoco tenemos ningún futuro. Somos una generación que nació en la época de la tecnología, del internet, de las redes sociales, del pensamiento único y su decadencia, de la transformación democrática y de la decadencia del Estado con miras al fascismo. Somos la generación del UCB y de la nanotecnología, de las propuestas políticas sin fondo, del gatopardismo a la mexicana,
Somos la generación que cree que la izquierda más viable y efectiva se viste de morena. Somos la generación que nació con la crisis del cambio climático, con un país sin soberanía y sin perspectivas. Somos la generación de la caída del muro de Berlín y hasta hoy se nos ha hecho ajenas y extrañas aquellas ideas que hoy gustosamente algunos llaman ortodoxas o radicaloides. Esas ideas del comunismo, del socialismo, son para nosotros anacrónicas y vacías, llenas, según nos dicen, nostalgia y conceptos zombies. No sabemos si la propuesta es el comunismo o el socialismo. No sabemos si la estrategia es el de las luchas de clases. Lo que sí debemos entender es que la tarea para transformar nuestra realidad será más difícil y exige, con respecto a generaciones pasadas, un esfuerzo doble para nosotros. Primero, por rescatar de aquellas luchas lo mejor que aportaron y hoy tenemos totalmente en el olvido. Y segundo, por querer hacer realidad una propuesta capaz de resolver los problemas actuales. Ese es el gran pendiente. Y solo queda evocar aquellas palabras del italiano Antonio Gramsci: instrúyanse, porque necesitaremos toda nuestra inteligencia; conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo; organícense, porque necesitaremos toda nuestra fuerza. 2 de octubre no se olvida. Muchas gracias.